estuvieron tomando pantallazos, pero de igual manera el video también ya quedó, entonces en cuanto me desocupe, a más tardar el día de mañana, les mando toda la info, ¿vale? Si les parece, entonces, comenzamos. Este tema se llama Ley de Ohm. Sí, por nada, ¿qué hizo? La ley de Ohm. Ok. Este tema vamos a usar nuestra tabla, por decirlo de cierta manera, muy similar a la anterior. Tenemos unos colores que simplemente nos van a separar ciertos valores, ¿no? Vamos a ir viendo poco a poco de qué trata cada cosa. Si les parece, comenzamos. Tenemos un objetivo, como todos los temas. En este caso vamos a conocer y aplicar las fórmulas de las leyes de Ohm, Kirchhoff, Joule y Watt en circuitos prácticos. O sea que con el tema que vamos a ver hoy, a partir de hoy, ustedes van a ser capaces de medir, calcular cuánto es el flujo de corriente en todos los circuitos que van a hacer en su estancia en la escuela. Ok, le llamamos a la ley de Ohm como la corriente que circula por un circuito es directamente proporcional al voltaje aplicado e inversamente proporcional a la resistencia del circuito referido. Si se fijan, estamos hablando de tres cosas. Uno es la corriente, otro es el voltaje y otro es la resistencia. Esos tres datos van a ser muy importantes para nosotros, para la ley de Ohm, muy, muy, muy importantes. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos y vamos a ver más que nada a lo que se refiere con esto, ¿no? De que la corriente que circula por un circuito es directamente proporcional al voltaje aplicado. ¿Recuerdan que nosotros definíamos como voltaje a la fuerza que aplicábamos a un circuito, ¿no? En este caso a la fuente. Por ejemplo, una batería de 9 volts, pues esos 9 volts es la fuerza que le estamos aplicando. Si se lo aplicamos, por ejemplo, a una resistencia, que era el tema que acabamos de ver, pues la resistencia puede ser de 1 kilo, de 1000 ohms. Entonces ya tenemos dos datos. Tenemos la fuerza, que sería los 9 volts, tenemos la resistencia, que sería 1 kilo ohm, y por último tenemos la corriente, que es el tercer dato. Esa corriente que nosotros habíamos definido como el flujo de electrones a través de ese circuito es la que vamos a poder calcular con los dos datos anteriores, ¿sale? Para no meternos en más lío, se vería algo así. Aquí no sé por qué se me movió un poco, pero bueno, aquí tenemos abajo la R de resistencia en la parte de aquí abajo. Tenemos la V. Profe, Mande. no veo yo la presentación, no sé si. ¿Alguien más no ve la presentación? Sí, yo sí logro verla, no sé, a lo mejor puede que tenga con el clip al profe. De hecho, sí, Juan, yo también logro verla en la otra sesión que tengo aquí al lado mío. Te recomiendo Ya que, lo quité. ok, si le das clic, te va a aparecer así como una tachuela. Ahí Sí, para que sí, ya vi. es la imagen. Ah, perfecto. Continuamos entonces. Entonces tenemos estos tres datos. La V. Juan, ¿me ayudas a mutear tu micrófono, please? Creo que ya. Listo. Gracias. Tenemos la V, que quiere decir voltaje. Esto ya lo habíamos visto también la semana anterior. Tenemos la I mayúscula, que quiere decir intensidad o corriente, ¿sí? También la conocemos con la A mayúscula de amper. Entonces, que no se les haga raro aquí de repente tener una I y no una A. Estamos hablando de la misma unidad de medida de la intensidad o corriente, también conocida, aquí lo dice, en amperios, que sería su unidad de medida. Y la R, que es la resistencia, la representamos en ohmios. Entonces, el voltaje, pues sería el voltio, ¿no? Esta pirámide, esta figura está representada así por una razón en específico. A mí me la enseñaron de una manera que ahorita se les voy a mostrar, que es, hay que cambiar estos dos valores, realmente estos no importa si está a la izquierda o a la derecha, pero esta pirámide es como si dijéramos, para que se les logre grabar un poquito mejor,
Es como si dijéramos, viva la reina Isabel. Así tenemos en cuenta que tenemos el voltaje y la resistencia y la intensidad debajo de él. Porque si se fijan, aquí hay como una T. Les comentaba yo que para obtener un valor, por ejemplo, si yo quiero saber cuál es la resistencia de un circuito o de un elemento en específico de un circuito, pues ocupo tener por lo menos el voltaje y la intensidad de ese circuito. Necesito yo conocer dos datos para obtener el tercero. Igual, si yo necesito saber el voltaje de un circuito, pero tengo el dato de la intensidad y tengo el dato de la resistencia, es más que suficiente. Necesito dos de estos elementos para conocer el tercero. Por eso se les da este acomodo. Porque, por ejemplo, si yo quisiera conocer la resistencia, lo único que tengo que hacer, esta es mi incógnita, entonces esta como no la sé, no la voy a tomar en cuenta, pero a las otras dos sí. Entonces yo tendría una división. ¿Por qué? Porque si se fijan, esta pirámide me ayuda a señalar que la V está sobre la I y eso sería una división, o sea, voltaje sobre la resistencia, ¿sí? Vamos a medir el voltaje, perdón, a calcular voltaje sobre el amperaje o la intensidad para que nos dé la resistencia, ¿vale? Si yo quisiera conocer el voltaje, por ejemplo, entonces ya no sería una división. Esta línea, como ya no tengo un valor arriba, esta línea pierde sentido, pero aquí tengo otra línea. Y cualquiera de estos dos quiere decir que se van a multiplicar. Si yo quiero conocer el voltaje de mi circuito, basta con que yo sepa la intensidad y la resistencia. Y como están así, según el álgebra, cuando tienes una variable o una constante pegada de otro y no hay ningún símbolo entre ellas, quiere decir que se están multiplicando. Entonces, si yo multiplico mi intensidad por mi resistencia, estoy usando estos dos valores para conocer el voltaje, que sería mi tercer valor. Más o menos hasta aquí vamos bien, ¿vamos claros? Sí, profe, todo bien. Perfecto. Perfecto. Algo así. Esto era más o menos lo que yo les quería explicar. Si se fijan, tenemos las fórmulas derivadas o lo que... Qué chido que andas acá, Tania. Tenemos las fórmulas derivadas, lo que podríamos decir como... Se me fue el nombre. Despejar, ¿no? Una ecuación. Como les comentaba, si yo quisiera conocer el voltaje, entonces esto ya no lo voy a tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque no lo conozco. Este es mi incógnita, este es el valor que yo quiero llegar. Entonces decimos que el voltaje va a ser igual a la multiplicación de estos dos, que sería la intensidad por la resistencia. Les repito, puede ser al revés, ¿eh? Yo coloco la R aquí, de hecho, por la frase que les comentaba. Viva la reina Isabel. Así es como a mí más se me facilita y es como me la aprendí. Les aconsejo que ustedes comiencen a hacer las anotaciones y que le den alguna similitud al tema para que sea de manera más sencilla, como se lo puedan grabar. Si yo quisiera conocer la intensidad, esta es mi incógnita. Entonces, la saco de la ecuación, la pongo aquí, y para conocer la intensidad, pues yo tengo que la V de voltaje está sobre la R de resistencia. Y ahí sale su ecuación, que sería para conocer la intensidad, tengo voltaje sobre la resistencia, ¿vale? Y lo mismo sucedería con la resistencia, que es el último que tenemos abajo. Si yo quiero conocer la resistencia, pues esta es mi incógnita, es la que no voy a tomar en cuenta, pero al momento de eliminar esta, pues queda V sobre I. Si yo quiero conocer mi resistencia, entonces la ecuación sería la siguiente, la de abajo. Ay, la tapé. Que sería voltaje sobre intensidad y eso me da la resistencia, ¿vale? Hasta ahí no hay ningún problema. Bueno, creo que no. Si les parece bien, vemos un ejemplo. Sí. Denme un segundito porque me aparece
me aparecen en blanco. Ok. Ya voy, ¿eh? Ok, necesito convertirlo. Ya sé qué vamos a hacer. Voy a cambiar. Denme un segundo, estoy en eso, estoy en eso. Listo. ¿Logran ver otra vez la presentación? Sí. Ok, perfecto. Esa es la diferencia que les mostraba yo de por qué les pongo los archivos dobles, sobre todo. Si se fijan, cuando usamos este medio como es el Classroom, algunas diapositivas puede ser que les aparezcan en blanco, como era mi caso ahorita. Entonces, desde la otra compu que tengo, las logro echar a andar con PowerPoint sin problemas. Classroom, por ejemplo, y las aplicaciones de Google no usan PowerPoint, usan otra opción, que era la con la que yo estaba trabajando. Entonces, de preferencia, si las quieren visualizar completas, véanlas como si fueran un PDF. Ese es el secreto aquí que tiene nada más. Pero bien, básicamente la información es la misma. Sí, esto ya lo vimos y voy a retomar desde el ejemplo. Observen bien, ese es un circuito, así como lo notan, este es un circuito. Sí, tenemos, esto simularía una fuente, ya vimos la simbología, ya deberían de saber que este símbolo es para una fuente. Y en la parte de la derecha tenemos una resistencia de 10 ohms. Tenemos esos dos datos, tenemos cuál es el valor de... ¿Cuál es el valor de nuestro voltaje? Que sería este. Y tenemos cuál es el valor de la resistencia. En este caso, si tengo dos datos, puedo obtener el tercero, ¿sí? Así es como yo les decía que yo puedo adquirir el tercer valor. Por ejemplo, yo hago esto, es viva, hay una R, la reina, aquí separo, Isabel. Así es como yo la conozco. Entonces, yo quiero conocer la intensidad, ¿no? Que es la incógnita que tengo. Yo quiero conocer la intensidad. Perfecto. Yo simplemente voy a sustituir valores. Para conocer la intensidad, va a ser igual a el voltaje sobre la resistencia. ¿Vale? Y listo. Que en este caso estamos hablando de 5 volts sobre 10 ohms. ¿Vale? ¿Hasta ahí vamos claros? Sí. Y eso nos da la intensidad. Ojo, solamente tenemos una regla aquí, chicos. Nosotros ya practicamos con las unidades de medida
ya practicamos con las unidades de medida y sabemos que podemos cambiar, por ejemplo, de volts a milivolts, etcétera, etcétera. Aquí la regla es, para trabajar este tipo de operaciones, todos los valores deben de estar en la misma unidad. Mejor dicho, en la misma escala. La unidad obviamente es distinta. La unidad de la fuerza pues sería el voltio, la unidad de la resistencia pues sería el ohm, la unidad de la intensidad sería el ampere. Entonces, la unidad es distinta de cada uno de ellos, pero la escala tendría que ser igual. Por ejemplo, si yo hablo de 5 volts, entonces la resistencia debería estar como está ahorita en 10 ohms. No podría estar en un kilo ohm o un mega ohm. Me doy a entender con eso. Deben de estar todos en la misma escala para que el resultado sea correcto, ¿vale? Si la operación viene con escala distinta, hay que convertirlo primero. ¿Sí? Si yo estuviera hablando ahorita de 5 kilovolts con 10 ohms, tendría que convertir o los ohms a kilo ohms o los volts o los kilovolts, perdón, a volts normales. Hay que hacer esas conversiones. Es la única regla que existe aquí. ¿Sale? Hay que respetar esa nada más. Entonces, ¿vieron ya la fórmula? Es exactamente lo mismo que aparece aquí. Yo quiero conocer cuál es mi intensidad. Esta de acá. Y su fórmula sería entonces el voltaje, que también ya sabemos que lo podemos representar con la letra E, sobre la resistencia. Entonces, para este ejemplo serían 5 volts sobre 10 ohms igual a 0.5 amperes, que pudiera ser la I como está arriba, ¿no? Quiere decir que en este circuito el flujo de electrones que pasa por la resistencia, gracias a la fuerza de los 5 volts que les estamos colocando, serían 0.5 amperes, ¿vale? ¿Dudas hasta aquí, chicos? ¿Vamos bien o me regreso? Vamos bien, profe. Perfecto. Solo una cosa, Sí. si tuviéramos los 5 volts y fuera 1.5 de los ohms, no importa, ¿verdad? Si se quedaría en la misma unidad. Sí, mientras no me digas que es kilo ohms, ahí sí importa, pero si está en la misma escala que me comentaste que era ohms, no importa. Ah, ok, gracias. ¿Vale? Ahora, vamos a ver por qué decimos que es proporcional. ¿Recuerdan esta parte? La corriente que circula por un circuito es directamente proporcional al voltaje aplicado. Vamos a ver por qué. Ahí está. Aquí tenemos un ejemplo con 5 volts y 10 ohms, ¿cierto? Ya nos da 0.5 amperes. Vamos a ver en proporción directa cómo sucedería. Ahora, yo tengo 10 volts con un kilo ohm. Aquí es donde yo les comentaba que no podríamos hacer este tipo de conversión así directa. No puedo poner, ahora, tengo el volt, sería mi ecuación como la anterior, ¿no? Tengo el volt y tengo la resistencia, entonces sería V sobre R. Tendría 10 volts sobre 1K abajo, así es como quedaría, pero esa manera es incorrecta. ¿Por qué? Si se fijan, la resistencia no está en la misma escala. Para mí, lo correcto sería convertir primero los kilos. Por ejemplo, ese es el resultado, se los pongo derechito. Voy a ponerlo por acá a ver si me permite esto. Creo que rojo está chido. Ok, a ver si puedo escribir acá, ¿eh? Si yo repito mi fórmula, que era viva la reina Isabel, en este caso, mi incógnita sería la intensidad, que es la que vamos a poner aquí. La intensidad es el valor que yo desconocía. Entonces, precisamente
mi ecuación quedaría, este es el valor que no conozco, mi ecuación quedaría V sobre R, y aquí la podemos sustituir de una vez. ¿A qué le llamo sustituir? Pues cambiar los valores por las variables, ¿no? ¿Cuánto vale V? En este caso, V vale 10 volts. Entonces yo voy a colocar aquí el 10. ¿Sí? Sobre, ¿cuánto vale R? R vale 1 kilo. Y 1 kilo, la K sabemos que vale 1000. Entonces, yo tengo 1 y le voy a poner sus 3 ceros, así. ¿Sale? Y ahora sí, ya no vale, ya no le vamos a poner la K. Ya sabemos que 1 kilo son 1000 ohms. Entonces, ahora sí, yo puedo hacer mi operación. ¿Vale? Si yo pongo 10 entre 1000, pues ya obtengo este resultado, que está aquí en la parte de arriba, este de acá. Así es como se debería hacer. ¿Por qué? Porque no es lo mismo yo dividir 10 entre 1000 a 10 entre 1 solamente. Ahí es la diferencia. Por eso todas las unidades deben de estar en la misma escala. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí, chicos? Una pregunta, profe. Dígame. Al momento de hacer la operación, sí no debemos sustituir para saber lo que realmente representa, pero al momento de cómo está planteado de la elaboración de, por ejemplo, que R vale a 1K, sí lo podemos poner así para mayor comodidad. Sí, pero como les platicaba hace ratito, yo esperaría que en la parte izquierda de su hoja me pongan el resultado. Sí, claro, al Entonces, momento de hacer operaciones, sí poner todos los ceros que hagan falta, aunque sean miles, necesariamente, para... sí, Ok, excelente. necesariamente sí ocupo que me pongan ahí ya los ceros para yo saber que el resultado es correcto, ¿no? Y de dónde salió. Por ejemplo, aquí, si yo hago mi división, igual si tienen su calculadora a la mano, si yo hago mi división de la operación que está ahí, que sería 10 sobre 1000, el resultado realmente, este de aquí, sería 0. Ay, me va a hacer falta espacio. No, 0,01, así, ¿qué? Ampere, ¿cierto? Que es lo que estamos calculando en este ejemplo. Ese sería mi resultado correcto. Ya sea que me lo quieran poner así o me lo quieran poner así. ¿Por qué? Porque lo único que yo voy a hacer es recorrer el punto. Por eso aquí está como miliamper, ¿sí? Entonces yo lo único que voy a hacer es, lo voy a poner de este lado. Este es mi resultado, 0,01 amper. Del amper me voy a recorrer, este es mi punto decimal, me voy a recorrer 3 lugares. 1, 2, 3. Y voy a agregar, pues obviamente, el 0, ¿no? Para que mi punto decimal quede de este lado. Y es así como nosotros llegamos a esto de aquí, a los 10 miliamperes, ¿sale? Ese tipo de conversiones, al final, al resultado, sí las pueden hacer, sí son válidas, pero para eso necesito que me pongan de dónde salió. No sé si quedó claro. Sí, gracias. Perfecto. Continuamos entonces. Ay, déjenme borrar esto de aquí. Ahora, hay que observar algo. Este fue el primero que hicimos, ¿no? Aquí dice que es de proporción directa. Observen, ya vimos cómo se calcula eso, simplemente una operación, que sería en este caso una división, y va, derechito, ya tenemos el resultado. Pero fíjense, porque es directamente proporcional. Si yo entonces le aumento el voltaje, ya no son 10, ya son 20 volts, es el doble, pero la resistencia es la misma. Entonces, tendríamos que hacer la misma división, que en este caso estaríamos hablando de 20 volts sobre los mismos 1000 ohms, ¿cierto? El resultado
Sí. 20 miliamperes, que de hecho el resultado sería algo similar como el otro, creo que era algo así, 0.002 ahora, amperes. Ay, ¿qué le pasó aquí? Amperes. Así quedaría mi resultado. Entonces, aquí la moraleja es, si aumento el voltaje, si aumento el voltaje, por ende, también aumenta el amperaje, ¿no? La intensidad, ese flujo de electrones va a aumentar. Por eso dice que es directamente proporcional. No sé si hasta aquí está quedando claro. Sí, todo bien. Chicos, ¿todo bien? ¿Alguna duda? Pequeña duda. Sí. Eh, bueno, pues el tomacorrientes manda aproximadamente 120 volts. Ajá. Y estaba investigando en internet y decía que proporciona aproximadamente 15 amperios de, este, de amperaje. Ajá. Entonces, bueno, no he calculado, pero la resistencia que limita ese amperaje es del mismo cable o la instalación eléctrica tiene alguna resistencia por ahí o algo así. Aquí, te soy sincero, que eso no tengo demasiada experiencia en... Hablas de corriente alterna, hablas de instalaciones. Sí he tenido la experiencia de tomar algunos cursos de corriente alterna, sobre todo en instalaciones domésticas, se les llama como de baja tensión, lo que tenemos en casa, y todo influye. La respuesta es que todo influye. De incluso el cálculo que comisión hace desde el transformador, con todo el tiraje de cableado para que ese mismo cable que llega hasta tu casa no afecte, independientemente lo largo que esté, o el grueso del cable. También saben que hay distintos gruesos, y entre más grueso, pues su resistencia aumenta. Eh, en esos casos todo influye, pero recuerden que con corriente alterna sucedía algo también que le llamábamos impedancia. Ahorita, este tema de la ley de Ohm al que me estoy refiriendo es meramente para corriente directa. Ah, ok. También lo usamos para alterna, pero en corriente alterna el ejemplo que yo estoy poniendo aquí precisamente es con esta resistencia de acá. ¿Sale? Ah, sí. Después que veamos un tema el de fuentes, de hecho, nos vamos a dar cuenta que a esta resistencia, a un circuito de este tipo, se le va a llamar resistencia de carga, que no es otra cosa que representa cualquier objeto que tú vayas a poner en un circuito. No puedes poner un circuito con positivo y con negativo que se junten los dos de manera directa, porque sería un corto, ¿estás de acuerdo? Ujú. Entonces, por eso colocamos una resistencia, para proteger un corto, que en lugar de la resistencia, por lo general colocamos un foquito, un motor, etcétera, etcétera. Pero Mm, en este caso, para este tema, esta resistencia es la que vamos a intentar calcular. De todos modos, creo que tu observación es válida, y mi respuesta sería, todo tiene que ver. Incluso hasta lo que tú vayas a conectar en tu casa, pues tiene un valor ómico, tiene una resistencia también. ok, gracias. ¿Sale? ¿Quedó contestado? Sí, gracias. Hecho. Continuamos entonces. Profe, Sí, oiga, una pregunta. Entonces, en este caso, las operaciones de los ejemplos que puso ahorita, por decir así, 20 voltios entre 1000 ohms, igual la respuesta puede quedar 0.02 amperes, 20 pues, se podría decir, o puede quedar en 20 miliamperes. O sea, la respuesta en los dos lados es correcta si la ponemos en las respuestas. así En el es. manual. O Como sea, yo puedo poner 0.02 amperes. sí, Y puedo poner también 20 miliamperes, cualquiera de las dos. así es. Sí, Ah, ok. sí es correcto, Juan. Tu análisis es correcto. Obviamente, en el lado de las operaciones, sí ves mi pantalla. Sí. En el lado de las operaciones me gustaría que hicieran algo como esto. Primero, para saber de dónde salieron los 20, ¿no? Y cuando tú llegas a este resultado, que son los 0.02 amperes de los que me hablas, en el lado de la respuesta sí me lo puedes colocar así, como 20 miliamperes. De hecho,
me agradaría bastante que lo hicieran de este modo para que ustedes mismos estén practicando con la conversión, ¿no? De amperes a miliamperes, etcétera. Me gustaría que lo hicieran así, pero obviamente si lo quieren dejar como 0.02 amperes, adelante. Ah, ok. Muy Básicamente estamos hablando de lo mismo, ¿vale? bien. Muy bien. Profe. Dígame. En caso de que haya bueno, no he visto el manual, pero si hay una práctica de eso y dice que usted, bueno, que lo podemos hacer así, que las dos respuestas serían válidas. En caso de que estuviéramos bien en el, por ejemplo, 0.02 amperes y al momento de la conversión estuviéramos mal, ¿sería como buena la respuesta de la pregunta o no? Obviamente sí, o sea, no les digo, no les voy a castigar por algo así, ¿sale? De hecho, el manual sí lo reviso, más trato de no darle una calificación, vaya, yo te califico una actividad cuando la realizas y la terminas, pero no te voy a decir, ¿sabes qué? De esta página de los 20 ejercicios, 2 están mal, te voy a bajar 2 puntos. No, te voy a bajar puntos si no me la presentas o si no la terminas. Pero me gustó tu comentario porque eso diría que tú tienes un error, pero en la conversión. Entonces, quizás podrías echarle un ojo primero a tu otra práctica que hiciste de conversiones para ver qué fue lo que pasó, ¿no? Sí, sí, sí. De igual manera, como te digo, deben de ser simétricas, obviamente. O sea, no me puedes decir que son 2 amperes y que esos 2 amperes es 0.1 miliamperes. Vas a decir, espérame, pues ¿de dónde salió el 1? Mm, Entonces deben de ir de la mano. Es exactamente lo mismo, pero representado de manera distinta. ¿Vale? ok. Hecho. Continuamos entonces. Proporción directa, tenemos el mismo ejemplo que el anterior, pero en esta ocasión vamos a reducir el voltaje. ¿Sale? Son 5 volts. Ya no son 10, ya son 5 volts. Entonces, mi operación ahora sería 5 sobre 10,000. Le voy a poner volts para que vean que yo también lo hago. Ohms. Y eso sería igual 5 miliamperes. ¿Sale? Entonces sería algo así como 0.0005 amperes. Como les decía, esto y esto es exactamente lo mismo. No sé si me doy a entender hasta acá, si hay alguna duda. Aquí el objetivo de mostrarles esto es que estamos reduciendo el voltaje. Al momento de reducir el voltaje, reducimos también el amperaje. En el ejemplo anterior, aumentamos el voltaje a 20. Recuerden que el primero fue con 10. Perdón, con 5. No, aquí, con 10. El primero es este de aquí arriba. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Aquí. El primero fue con 10. El segundo lo aumentamos a 20 y por ende nuestro amperaje incrementó. En este ejemplo tenemos el mismo valor del primero. ¿Dónde estoy? Acá. Ahí, aquí está. Ahí están los 10, pero ahora reducimos el voltaje a 5. Por ende, en lugar de aumentar, mi amperaje va a disminuir. Así es como llegamos a 5 miliamperes. ¿Dudas hasta aquí, chicos? Bueno, yo tengo una duda, pero no sé. Ya, bueno. Es que acabo de comprar una batería del carro. Ajá, Y esas baterías son de 12 volts, ¿no? creo que No. sí, la verdad no. No, Pero, no, creo que son de 20, ¿no? No, son de 12 voltios nuestros. Ah, ok. 12. Pero, Y dime qué hizo. ¿cómo le hacen para...? Porque estaba viendo que pues lanzan un amperaje que dura unos segundos nada más para que se mueva el motor de arranque, Ajá. pero lanzan así como 450 amperios. ¿Cómo, cómo de 12 volts pueden generar tanto amperaje? ¿Recuerdas que les comentaba yo en clase sobre las celdas que maneja una batería? Ujú.
hablando de las baterías de los coches. Así como les comentaba en el tema anterior de las resistencias, cuando conectamos una resistencia en serie, pues sumamos su valor, ¿no? Si tenemos una resistencia de 1000 y otra resistencia de 1000, pues ahora van a ser 2000. Es como si tuviéramos una sola resistencia de 2000. Pero si las conectamos en paralelo, en lugar de sumarse, se van a dividir entre las dos. Van a decir, ok, cada una de ellas vale 1000 y ese número lo vamos a dividir entre el número de resistencias. Entonces, ahora van a medir solamente 500 ohms. Son efectos de electrónica que suceden que se les llama conexión de serie o paralelo. En este caso, sucede exactamente lo mismo. No sé si alguna vez recuerdas en algún juguete, sobre todo, algún aparato, que necesitaban varias pilas. Y esas pilas estaban conectadas entre sí. Al menos se colocaban las baterías que eran iguales, tendrían que ser de AA o AAA, o en algunos casos de las tipo C o tipo D, o de las de 9 volts, y llevaban varias pilas, ¿no? Sobre todo en la parte de abajo o de atrás del juguete, y las pilas se colocaban como que en la misma cajita. Esas pilas están conectadas entre sí también. Entonces, lo que estás haciendo es manejar toda tu circuitería al voltaje de esas baterías. Por ejemplo, en este caso, como lo que me dices, son 12 volts, pero a su vez están conectadas con otras, celda con celda, que mantiene el voltaje, pero incrementa el amperaje. ¿Sí? ¿Sí me escuchan? Sí. Sí, mira, si las baterías las conectas en serie, lo que aumentaría sería el voltaje. Por ejemplo, si tienes dos baterías de 12 y las conecta de 12 volts y las conectas en serie, tendrías 24 volts, pero el amperaje sería el mismo. En este caso, las baterías tienen ese amperaje porque las celdas internas que tienen están conectadas en paralelo, lo que hace que aumente, el voltaje siga siendo el mismo, pero el amperaje es el que aumenta. Entonces, en algunas ocasiones, no sé si has visto en los trailers que tienen baterías más grandes, o hay veces que incluso tienen hasta 2 de carro, pero conectadas ya sea en paralelo o en serie, para que los camiones puedan dar marcha. Entonces, es más que nada eso, lo que dice el profe, dependiendo cómo la conectes, es lo que aumenta, el amperaje o el voltaje, dependiendo la conexión, si sea serie o paralelo. Ok. Es por eso que hizo. Entonces, así puedes jugar con el amperaje o el voltaje independientemente pues, de la función que tú requieras, ¿no? Para el circuito. Es lo mismito que sucede. De hecho, algún ejemplo de eso, gracias, Javo. No sé si alguno de ustedes ha visto la serie de Breaking Bad, el que muchos conocemos como el papá de Malcolm, el químico que sufre de cáncer y empieza a cocinar metanfetaminas y esas cosas. No sé si alguien lo haya visto. Walter White. Sí. Walter White, sí. Perfecto. Si ya vieron toda la serie, el tipo hace algo similar con unas baterías que quiere hacer un electroimán súper potente. No sé si recuerdan que compra muchas baterías de carro y las empieza a conectar una con la otra para que aumente la potencia. Lo mismo, como dice el profe, sucede con los trailers. Yo he visto que tienen o baterías muy grandes o incluso o dos medianas casi que les da el mismo tamaño de una grande, o varias de coches conectadas entre sí. Entonces, de todos modos, no se preocupen. Ahorita vamos a empezar a ver precisamente ese tema de serie y paralelo para que vean qué es lo que sucede con nuestros elementos. ¿Vale? Bien. ¿Hasta aquí vamos bien entonces? Sí, muchas gracias. Sí. Gracias, No, reflejado y este. Sí. Bien, continuamos entonces. Ahora vamos a ver una proporción inversa. ¿Cómo sería esto? Fíjense que tenemos los mismos 10 volts con la resistencia de 1 kilo. Ya sabemos el resultado. Pero ahora vamos a reducir esa resistencia a solamente 500. Si es inversa y en esta ocasión
vamos a reducir la resistencia. ¿Cuál sería el resultado según lo que ya vimos nosotros, chicos? ¿Quién tiene alguna respuesta? Aunque sea errónea, adelante. ¿Serían 20 miliamperes? 20 miliamperes. ¿Alguien da más? ¿Alguien da menos? No, 20 miliamperes. Claro, 20 miliamperes. ¿Por qué? Porque ahora en lugar de jugar con el voltaje, pues con lo que jugamos fue con la resistencia. Entonces, tendremos 10 volts sobre 500 ohms y el resultado sería 0. No, me estoy equivocando. ¿Cómo borro acá? Déjenme ver la manera de borrar. Ujú. Ok, aquí no. Bueno, voy a tacharlo nada más así para rápido. El resultado correcto sería este que estoy escribiendo. Sería 0.02 amperes. ¿Estamos en lo correcto todos? Sí. Y como decía su compañero, bueno, pues una vez convirtiéndolo a miliamperes, para hacer la respuesta un poquito más elegante, podemos decir que son 20 miliamperes, ¿va? Se fijan, estamos hablando de lo mismo, pero ahora estamos jugando con la resistencia. Por eso le llamamos proporción inversa. Ahora estamos reduciendo el otro elemento. Bien, siguiente ejemplo. Ahora vamos a aumentar esa resistencia. Y creo que aquí es bastante lógico, ¿no? ¿Qué pasaría si aumento la resistencia, chicos? Ya no tengo 1 kilo, ya tengo el doble, con el mismo voltaje. Y va a disminuir la intensidad. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? ¿Todos están de acuerdo con qué hizo? Sí, disminuiría. Sí, yo también digo que disminuye. Sí, ¿Sí? disminuye. Y creo que la respuesta sería lógica, ¿no? Porque el nombre incluso de resistencia, pues quiere decir que se resiste, ¿no? Que se opone a. Entonces, si yo aumento la resistencia, por ende, disminuye el paso de electrones, ¿no? El flujo. Creo que con este no hay duda, ¿o sí? No, todo bien. Perfecto. Igual, continuamos entonces. Ahora sí, esto es a lo que preguntaba su compañero. Vamos a ver las redes resistivas, ¿sí? Estos dos son los principales, chicos, con los que se van a topar casi todos los días. Si es un circuito serie o es un circuito paralelo. El circuito serie o divisor de tensión, también se le conoce así, es aquel en el que están conectadas dos o más resistencias formando un camino continuo de manera que la corriente pasa sucesivamente de una a otra. También se le conoce como divisor de tensión. Esto es muy importante, ¿eh? Por eso hacemos mucho énfasis con esta palabra, divisor de tensión. De la misma manera como empezamos a jugar con el voltaje y con la resistencia en los ejemplos anteriores, ustedes van a tenerlo que hacer más de alguna vez con sus prácticas. ¿Por qué? Porque a lo mejor para ciertos circuitos solamente requiero que me pongan medio volt. Y ustedes van a decir, profe, pero ¿cómo logro eso si mi fuente lo menos que me da es 1 volt? Pues hay que hacer con una resistencia, es un circuito divisor de tensión para que logremos llegar a ese dato. ¿Cómo es que se logra llegar a un circuito serie? Como decía su nombre, yo lo asocio con las series navideñas, ¿sí? No sé si les tocó antes, en las primeras, que por ejemplo, si estos fueran unos focos,
en la serie navideña tú desconectabas uno y toda esa fila, todo ese cable dejaba de funcionar. ¿Por qué? Porque es un camino precisamente continuo, como lo hace aquí la flecha. Déjenme repito a ver si se ve igual que yo lo veo acá. Sí, perfecto. Va de izquierda a derecha, de negativo a positivo, y solamente hay un camino. O sea que si yo interrumpiera aquí, si yo o quito una resistencia, por ejemplo, ya el flujo de corriente se interrumpiría. La flecha ya no sería, ya no llegaría hasta el final. Entonces se interrumpe el camino y por ende, pues ya no tenemos flujo. ¿Vale? Característica de un circuito serie. Así es como vamos a obtener una resistencia total. ¿Sale? Como si yo quisiera conocer la resistencia total de todos mis circuitos, de todo el circuito, perdón, de todos estos elementos, como yo les decía hace ratito, estos elementos se deberían de sumar, ¿sí? Tengo mi R1, mi R2 y mi R3, pero para yo conocer cuál es la resistencia total de todo mi circuito, le voy a llamar RT. Quiere decir resistencia total. Y para esto, su fórmula es la siguiente. R1 más R2 más R3 más Rn. ¿Qué quiere decir Rn? Rn quiere decir que ahí vas a colocar los siguientes números de resistencia si las tuvieras, ¿sí? Si tú tienes un ejemplo con una R4 también, R5, R6, perfecto, aquí nada más lo vas agregando. Es nada más como decir un número elevado a la n potencia, ¿no? Hasta donde tú vayas a trabajar. Mínimo 3 elementos. Para esta fórmula, mínimo 3 elementos o 2, ¿vale? También le vamos a llamar IT a la intensidad total. Entonces, para la IT, como sabemos, yo quiero saber cuál es la corriente que está circulando también por todo este circuito. Desde que mi flecha comienza hasta que mi flecha termina, cuánto es el flujo de electrones que está corriendo por ahí. Eso es a lo que yo le llamo aquí IT, que es lo que yo necesito saber, ¿no? Por todo el circuito, les repito, es por todo el circuito. Y la ET sería el voltaje total. En este caso, bueno, aquí no tenemos ninguno. Aquí la ET, el voltaje total, pues hace alusión a la fuente, ¿no? Como por ejemplo la batería que mencionaba su compañero, me dijeron que son 12 volts, ese sería mi voltaje total, ¿sí? La fuente es de donde nace toda la alimentación, ese sería mi voltaje total. Pero observen algo, aquí dice que se divide entre el número de componentes. ¿Cómo es eso? Déjenme ver cómo puedo borrar acá. Bueno, me salgo y vuelvo a entrar. Ahí está. ¿Cómo es eso? Bien, vamos a suponer que de igual manera aquí va a ir mi voltaje, ¿sí? Y yo le voy a dar 10 volts. Esta es mi fuente. Excelente, 10 volts. Y yo aquí, mi R1 va a valer 1 kilo. Mi R2 va a valer 1 kilo también. Y mi R3 va a valer 1 kilo también. Entonces, les repito, la ET, el voltaje total, se divide entre los componentes. Entonces, aquí mi resistencia, mi número de elementos es igual. Yo estoy hablando de que esta resistencia sería seriada, o sea, donde empieza la fuente, comienza una resistencia, donde termina la resistencia, comienza la otra. Aquí termina la segunda, pero comienza la tercera, y sucesivamente, y aquí termina mi fuente, ¿no? Con el positivo, empezando con el negativo. Entonces, lo que yo voy a hacer es que si yo tengo 10 volts al principio,
quizás, como son del mismo valor, en la primera resistencia me va a tumbar 3.3 volts. En la segunda me va a tumbar también 3.3 volts. ¿Por qué? Porque son del mismo valor, ¿no? Esta y esta son del mismo valor. Y en la tercera, pues también es del mismo valor. Entonces me va a restar aproximadamente 3.3 volts. ¿Qué quiere decir eso? Yo tengo mis 10 volts, llego a la primera resistencia y me quita 3.3 volts. Entonces yo tendría algo así como 6.7. ¿Estamos de acuerdo? Pasando por la primera. Después continúo con la segunda y me vuelve a quitar 3.3 volts. Entonces, ahora voy a tener algo así como 3.4 volts. Más o menos aproximados, ¿eh? Y luego voy a pasar por la tercera resistencia y pues ya, esto me va a dar aprox 0 volts, ¿sale? A eso se refiere con que el voltaje, perdón, se divide entre los componentes. Y esto es muy importante, chicos. ¿Por qué? Porque yo al momento de hacer este tipo de cálculos voy a poder verificar si mi cálculo es correcto. Yo ya sé que mi fuente, en este caso, es de 10 volts. Mi fuente es de 10 volts. Cada vez que yo paso por una resistencia, yo puedo colocar mi multímetro, por ejemplo, aquí. Lo coloco aquí y me dice, aquí hay 3.4. Perfecto, yo lo coloco mi multímetro ahora en la siguiente resistencia y me va a decir, aquí hay 6.7. Perfecto, entonces yo sé que mi resultado es correcto, porque simplemente voy a ir sumando desde aquí 3.3 más 3.4 más 6.7 y me debe de dar igual al valor de la fuente, ¿sale? No sé si quedó más o menos claro. De todos modos, ahorita en un ejemplo lo vamos a aplicar. A eso le llamábamos lo que les comentaba como divisor de tensión, porque estos 10 volts, mediante estos elementos, yo puedo volver a medir o a tomar una medición, por ejemplo, en este punto, y ya no tengo 10 volts, ya tengo menos, gracias a las resistencias. Si yo lo tomo ahora en este punto de aquí, el valor va a ser distinto que el de acá, pero como sea, tampoco tengo los 10 volts, voy a tener un poquito menos. Entonces, esos 10 volts, por cada resistencia con la que se vayan topando, se van a ir deteriorando, ¿vale? Y el número de caídas que tenga, perdón, más bien la suma de cada caída, de cada resistencia que tenga, al final me tiene que dar como resultado la suma, el mismo valor de la fuente, ¿vale? ¿Quedó claro más o menos? ¿O fue mucho rollo? Sí, está entendiendo, profe. Sí, ok, continúo entonces, ¿vale? Ok, la primera ley de Kirchhoff dice, en un circuito en serie, la suma de sus caídas de tensión es igual al voltaje total aplicado, que precisamente es lo que les acabo de explicar, ¿sale? La suma de cada caída me tiene que dar igual al valor de la fuente que yo le estoy conectando, ¿vale? Eso es a lo que se quiere, eso es a lo que se refiere. Esta, chicos, no lo dije yo, pero pudiera venir en el examen, ¿sale? Bueno, vamos con el circuito paralelo. Cuando se conectan dos o más resistencias de manera que la corriente pueda pasar por dos o más caminos, se tiene un circuito paralelo, ¿sí? A diferencia del anterior, como veíamos, aquí, sorry, pero esto fue de improviso. Voy a tener que salir y volver a entrar para que se borre. Aquí solamente tenemos un camino para que fluya la corriente. En un circuito paralelo vamos a tener dos o más,
¿sale? No únicamente son dos. Entonces mi corriente tiene dos caminos para fluir. ¿Vale? ¿Sí lo notaron en su pantalla? ¿Sí se ve, sí se alcanza a apreciar la flecha? Chicos, ¿están conmigo todavía? Sí, sí, Sí. sí. Ok, bien. Entonces, observen lo siguiente. La flecha, como lo observaron, la flecha corre hacia arriba, una de ellas, y la otra corre hacia abajo. Aquí el dato curioso es que las resistencias no están como en el ejemplo anterior. No tenemos una resistencia y donde termina, comienza la otra. Y donde termina, comienza la otra. Que este era el ejemplo anterior, teniendo así solamente un camino para que la corriente fluya, ¿no? Quise dibujar una flecha. En este caso tenemos dos. Y fíjense cómo están conectadas las resistencias. Donde comienza una resistencia, esa resistencia va, termina, pero están como tomadas de los brazos, digámoslo así. ¿Sale? De ambos brazos. Esa es la diferencia con el serie, con el que tengo acá arriba. Aquí, esta resistencia donde comienza, termina y toma del brazo a la siguiente resistencia. Pero esa resistencia donde termina, toma del brazo a la siguiente. Acá en paralelo no. Aquí en paralelo yo te tomo tu mano izquierda, yo mano derecha y al revés, con la otra, yo mano derecha, tu mano izquierda. O sea, es como si estuvieran viendo a alguien de frente y se estuvieran tomando con ambas manos. Entonces le están dando a la corriente dos flujos, dos caminos para fluir. Es la diferencia entre el serie y el paralelo. ¿Hasta aquí va más o menos claro? Sí. Perfecto. Ahora, ¿qué pasaba en las características del circuito paralelo? La corriente es la misma para cada componente. O sea que una vez que yo calcule mi corriente total en este tipo de corriente de circuitos, cuando yo calcule mi corriente total, el valor que me dé va a ser el mismo para este y para este. En el circuito paralelo, su característica es contraria. Ahora la corriente, ¿dónde está mi puntero? No lo veo, no lo veo, no lo veo, aquí está. Ahora la corriente se va a dividir por cada camino que exista, ¿sí? Y el voltaje, mi puntero, aquí está. El voltaje ahora será el mismo para cada componente. Entonces, como dicen, es lo mismo, pero al revés, ¿no? Aquí, en este caso, el voltaje es el que se divide entre los componentes y la corriente es la misma para cada componente. En circuito paralelo, la corriente es la que se va a dividir y el voltaje es el que va a mantenerse como igual, ¿vale? Tenemos sus fórmulas. Esas fórmulas solamente aplican, por ejemplo, en el caso de la primera, solamente aplica, ¿dónde está mi puntero? Cuando tenemos dos resistencias, ¿sale? Es el valor de la R1 por el valor de la R2 sobre la R1 más el valor de la R2. Es precisamente por este tipo de operaciones que les pedíamos
una calculadora científica, ¿sí? Hay calculadoras como la que les sugerimos que pueden meter los valores de un solo golpe y simplemente presionar la tecla igual y les calcula el resultado. De lo contrario, lo que ustedes deberían de hacer primero sería adquirir el valor de arriba, ¿sí? Hacer primero la R1 por la R2 y luego hacer lo mismo, pero ahora sumándolos la R1 más la R2 y al final esos dos resultados dividirlos para que puedan tener el resultado final. Es por eso que se les pedía. Les digo, de cualquier manera, pues pueden hacerlo así, pueden hacerlo por separado, solamente que esto da pie a que nos podamos equivocar, ¿no? Porque hay que guardar primero un resultado y luego obtener otro resultado y hacer la división entre ellos. Es un poquito más confuso, pero igual chequen en su celular o en su compu, si en internet hay alguna calculadora científica a la que ustedes puedan utilizar. Ahora, si hablamos de circuitos en paralelo, en serie creo que no hay problema, ¿no? Simplemente es sumar R1 más R2 más R3 y así sucesivamente todas las resistencias que tengamos, ¿sale? Pero aquí en circuito paralelo no. Si solamente son dos resistencias, se usa esta fórmula, ¿sí? Para dos elementos. Ay. Elementos. Listo. Si son más, si son para más de dos, yo recomiendo que usemos esta. Es un poquito más compleja de usar, pero les digo, esto más que nada va con la práctica que podamos tomar. ¿De qué trata esto? Bien, tenemos una división. Vamos a colocar un 1 sobre, que este 1 es constante, es como el 0.707 que ya utilizamos en los ejemplos anteriores. Y luego tenemos también como constante un 1 por cada elemento resistivo que vayamos a colocar en la operación, ¿sale? En este caso es algo similar a la de circuito serie, que va a ser R1 más R2 más R3 más R4 más R5 más R6, etcétera, etcétera. Pero cada una de ellas tiene que estar dividida sobre 1. Y al final, todas, dividirlas entre 1 también, ¿sale? Quizás sea algo más complejo, pero como les decía, en una calculadora científica pueden meter toda la operación de golpe y les da el resultado correcto. De lo contrario, pues primero habría que hacer esta parte de abajo, de una por una, obtener el resultado, guardarlo y al final dividirlo en sobre 1. Esa es la importancia de por qué se les aconsejaba adquirir una calculadora científica. Chicos, yo sé que a lo mejor hace falta un ejemplo, pero ¿hasta aquí vamos bien? ¿Sí? Sí, profe. ¿O estoy hablando solo? Ah, ok. Bueno, ya me contestó uno que sí, gracias, Juan del Sí, Toro. sí, muy bien, profe, adelante. Bien, de todos modos, en este tema no se me espanten. Lo vamos a tocar en el examen, esto es un hecho, pero ya tengo preparados, por ejemplo, las siguientes páginas de su manual donde vienen estos temas. Yo resolví el primer ejercicio de cada uno de ellos para que vean yo cómo lo hago y es simplemente hacer exactamente lo mismo para que ustedes logren tener el resultado, el resultado correcto, ¿sale? De igual manera, si no podemos apoyarnos un poquito, por ejemplo, yo acá en casa, bueno, ahorita que termine de presentar acá en casa tengo un pizarrón donde podemos conectarnos y también resolver dudas, ¿vale? Hasta aquí entonces más o menos el concepto se entiende, sobre todo me interesa que quede muy claro la parte del serie y paralelo. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? Para que consulten directamente las diapositivas, estas partes que vienen aquí como características, que diferencia a uno del otro y sobre todo esta parte de las flechitas, si tienen PowerPoint,
esta parte del flujo de la corriente con las flechas es la que creo yo, por lo mismo que es muy gráfica, les puede ser de gran ayuda. ¿Dudas hasta aquí, chicos? ¿Vamos bien? Disculpe, maestro. Adelante. Tengo una duda. Donde usted dice que es paralelo, aquí no es en serie, pero nomás se divide la corriente. En el paralelo tiene aquí la corriente diferente, ¿no? Corre por las puntas de la resistencia. Sería otro dibujo diferente. Y así si usted quita una resistencia, pues no pasa nada, o sea, tiene la otra. Pero el dibujo que usted tiene a mí se me figura como que es serie dividido. O sea, no que sea paralelo. Disculpe. Estoy un poco confundido porque para mí el paralelo es cuando usted conecta en el positivo en un lado, conecta un lado y en el otro. Aquí para mí en su dibujo es como en serie. ¿Ese de aquí? Ajá, o sea, cuando es en paralelo, la corriente tiene que correr hacia arriba, no por medio de ellas. Tiene que correr por R1 y R2. Ese es el negativo para allá y el otro sería el positivo para aquel lado, o sea, no atravesaría directo, Ah, pero bueno, estoy confundido. si ves mi pantalla, ¿no? Tengo otra vez Sí. el circuito, pero en blanco, digámoslo así. Ahorita tiene R1 y R2 y con la, Sí, con la, con la esta flechita que atraviesa, pero esa perfecto. flechita póngala que atraviese para arriba por R2 y R1 atraviesa para allá, ese sería el negativo y por el otro lado sería el positivo. Es lo que yo entiendo como paralelo. Sería otra flechita roja en O, donde está el positivo yendo para arriba, o sea que no atraviesa directo, sino que atraviesa para el otro lado. o Es sea lo que estoy que un poco de aquí confundido. hacia acá, dices tú. No, no, al revés. De R1 a R2, ponga la flecha que atraviese por ese lado. O sea que de R1 a R2 hacia acá. Hacia la flecha para arriba, si va para arriba o para abajo, como usted quiera. Ahora ponga otra flecha igual en el otro lado, que va para abajo, donde está el positivo, y ese sería el positivo. Bueno, creo que va de manera inversa, ¿no? Así. Y otra póngale una flechita, pues como sea, pero o sea, para mí eso es el paralelo. Entonces, así entonces usted cuando quita una resistencia, no pasa nada, porque la otra está conectado al positivo y al negativo. De la otra forma de usted también quita una y quita la otra, pero para mí como que ahí están corriendo en directo, o Ok, ¿cómo se llama? En serie. vamos a aclarar un punto. Ujú, Lo voy a volver a poner en blanco, ¿no? ujú. Ok, vamos a aclarar un punto primero. Lo aclaré, de hecho lo comenté en las primeras clases que sí nos vimos. La corriente, por fines prácticos, se comenta que siempre va de negativo a positivo. Por eso es que en ambos casos que están acá, siempre empezamos en el negativo y terminamos con el positivo. ¿Sí? Lo mismo para este. Empezamos con el negativo y terminamos en el positivo. En este caso, solamente tenemos un camino. Creo que aquí no hay problema, ¿cierto? Aquí yo donde comentaba que si una de las resistencias la desconectaba, por ejemplo, si yo desconecto aquí la segunda, o sea, aquí yo interrumpo, desconecto esta resistencia, pues esta flecha ya no podría pasar hasta allá. ¿Por qué? Característica de circuito serie, solamente tiene un camino para poder avanzar la corriente, ¿vale? Por lo mismo como... La otra, disculpe, por ejemplo, Sí. esas tres resistencias que usted tiene, pongo otras tres abajo. Si me entiende, pongo otras tres abajo y les vuelve a meter la corriente por ese mismo lado. Si usted le quita una resistencia a la de arriba no va a servir, pero la de abajo sí va a servir. O sea, es en serie, pero sería una solamente. Para mí el paralelo es de la otra forma, porque si una se quita, pues la otra sigue trabajando. Pero bueno, voy a tratar de pensarlo mejor. Mira, bueno, sí, es que sí están, o sea, entre sí están en paralelo, pero sí sería como un circuito serie. Bueno, igual, no sé si me puedas dar chance de proyectar aquí algo. Ujú. Sí, déjame A juego. ver si lo. Bueno, a ver si queda un poquito más.
Listo. A ver, no sé si están viendo ya Ahí va, ahí mi va, ahí va. pantalla. Sí, Sí, sí se ve. Este sería el mismo circuito que tiene el profe, que están dos resistencias, y eso se dice que es paralelo porque la corriente se está dividiendo entre las dos. creo que las resistencias Entonces, no las vemos, Javo. no se alcanzan a ver. No vemos que estás ahí en Every Circuit, pero lo que está dentro Ajá, no lo alcanzo. no se alcanza a ver. No. Ok, no, entonces no se va a poder hacer como que este ejemplo, pero déjenme, voy a tratar de hacer un video grabando la pantalla con esto para que quede más claro, ¿no? No sé por qué no se alcance a ver lo que está aquí. Ok. ¿Qué es lo que se ve? ¿Solamente la pantalla Pues, negro? ¿ves mi cámara? ¿Me ves a mí? Ajá, Sí, sí. ahí te va. Así. Se ve que estás ahí, pero supongo que aquí es donde tú tenías los Sí, de circuitos. hecho, ajá, Eso sí, no. de hecho tengo corriendo una simulación, Ah, pero no se pues muestra al la parecer simulación. no se me muestra, ¿verdad? No, pero igual les preparamos un video ahí. Igual, déjame regreso entonces. Gracias. Sí, por nada. Igual, dame un segundo, Fidel. Todavía no me gustaría dejarlo así. Volvemos a acá. Listo. Bueno, no sé si pueda opinar un poco, Sí, pero claro. bueno, lo que creo que se refiere Fidel es que él no lo ve como paralelo, porque si puede poner la proyección del paralelo, Sí, ahí. ahí está. Bueno, lo que creo que él piensa es que si quitamos el R1, el R2 va a dejar de funcionar porque están unidos a los mismos positivo y negativo. Pero si quitas el R1, sigue funcionando el R2 porque no están unidos, tan solo están conectados a a los mismos puntos. Entonces, por eso sí sería paralelo. El profe lo que intenta hacer es demostrarlo cómo funcionaría con la flecha, porque los dos siguen funcionando. De igual forma, si quitas el R1, va a seguir funcionando el R2 porque están unidos a la misma fuente, pero no están unidos entre sí. Sí, precisamente eso era lo que trataba de exponer. Si es así, Fidel, ¿quedó un poquito más o no? Estoy tratando de comprenderlo de la misma forma de ustedes. O sea, en lo mío, mi pensamiento es que la corriente corre diferente. O sea, cuando es corriente directa, pues, o sea, se tiene que juntar, pero correría diferente. Correría Sí, por R1 y R2 hacia arriba, y pues sería R1 y R2, pero en el otro lado sería para el otro lado. No atravesaría en serie, sino en paralelo. Bueno, es lo que estoy batallando en la mente, pero voy a tratar de comprenderlo en la forma que lo expliquen. mira, no te preocupes, no intento como que hacerte ver que la manera en la que tú estás tratando de comprender el circuito es errónea. De hecho, tampoco yo soy muy fiel a creer que nadie tiene la verdad absoluta. Entonces, lo que sí es que me causa conflicto el por qué tú me comentas del flujo de corriente de aquí hacia acá. Como te decía, la corriente viene de menos a más. Y Ajá. como decía el compañero, se le llama en paralelo porque les repito, el serie solamente tiene un camino. Es por eso que si algún componente lo quitamos, se daña, etcétera, etcétera, ya no hay flujo, se interrumpe el circuito. Pero en este caso, están conectados uno con el otro. Y la corriente entonces ahora se va a dividir. ¿Por qué? Porque tiene dos caminos por donde fluir. La corriente siempre va a tratar de tomar el camino que mejor le convenga, el más sencillo. ¿Sale? A eso es a lo que le llamamos cerrar circuito, de llegar de precisamente del negativo al positivo. En este caso tiene dos caminos. Pero si yo desconecto una resistencia, como lo decía
su compañero, o sea que esta resistencia la quito, se quema, la desconecto, se pone en corto, lo que ustedes quieran, el flujo de la corriente entonces solamente sería en un solo sentido, que sería la parte de arriba. Lo mismo con la de arriba, ¿eh? Si yo de ahora desconecto esta, entonces mi flujo solamente sería hacia abajo. Pero la característica principal o lo importante aquí es que observemos que tenemos dos caminos, no solamente uno. Y pueden ser más, ¿eh? Yo puedo incluso colocar acá una resistencia. Digo, sorry que me esté saliendo y entrando cada rato, pero es para borrar. Yo puedo colocar incluso aquí, digamos que puedo conectar o puedo soldar una resistencia más. Y ahora mi corriente tendría tres caminos, ¿sí? O puede fluir por aquí, o puede fluir por acá, o puede fluir por acá. Si se fijan, todas parten del negativo y la idea es llegar a cerrar circuito con el positivo. ¿Sale? Por lo menos dos caminos. Si tiene por lo menos dos caminos, estamos hablando de un circuito en paralelo. Por ahí, por lo menos hasta ahorita, hay que quedarnos con ese principio. ¿Sí? ¿Más o menos, Fidel? Sí, gracias. Disculpe, es que me estaba tomando muy literal la flechita. Ok. Pero ya como lo explicó, está más bien. Ya lo entiendo mejor. Ese circuito cerrado ya en su totalidad. Sí, así es. Hay que cerrar circuito y siempre, como les digo, el camino para fines teóricos es de negativo a positivo. Sí. Muchas gracias. No, ¿de qué? Cualquier cosa, yo creo que de todos. Una duda, como Sí, ahí, José. bueno, es una duda que yo tengo, como Adelante. ahí se puede decir la resistencia que usted dibujó Ajá. está más separada que la que viene en el circuito, ¿esa le llega a la misma, bueno, se divide la misma energía en el mismo voltaje, aunque esté más separada? Sí, Arre, ya está, sí, sí, sí. gracias. Por eso, en cuanto a característica, ¿dónde está? Dice, la corriente se divide por cada camino que exista. Órale. Si yo tengo aquí X voltaje, ahorita no importa, estamos hablando de la corriente. Si yo tengo, por decir así, por decir cualquier cosa, yo tengo 10 volts y yo calculo que estos son al final 30 amperes, la corriente es la que se me va a dividir por cada camino. Entonces, obviamente, pensando en que las resistencias son del mismo valor, yo basta con que haga esta división sobre el número de caminos que tengo y yo ahora ya tengo que por aquí están fluyendo 10 amperes, por aquí están fluyendo otros 10 amperes y por aquí están fluyendo otros 10 amperes. Y la suma de estos tres va a ser igual al total de los amperes que yo estoy aplicando desde un principio. Quizás si lo miramos como si fuera agua a través de conductos, de mangueras, por ejemplo, sea un poquito más claro. Ustedes tienen el agua que viene de su tinaco, por decirlo así, y de aquí pues baja a su casa, ¿no? Alimenta su casa, alimenta, qué sé yo, su baño, su patio para la lavadora y quizás la cocina para lavar los trastes. Aquí ustedes tienen tres caminos donde el agua fluye y estos caminos no son iguales, pero la presión que el agua les da va a ser la misma para las tres. ¿Sí? Más o menos, un poquito mejor. Sí, no, sí está bien, nada más que como la duda, bueno, que yo tenía es como si, por ejemplo, es un ejemplo, 10 resistencias, ¿a las 10 les va a llegar el mismo voltaje o a la más cercana a la fuente? A eso me refería yo. No. Aquí lo vamos a empezar a ver cuando practiquemos. Influye mucho el valor de la resistencia, por eso los primeros ejemplos, cuando decíamos que el valor era directamente proporcional, ya sea que aumentáramos o disminuyéramos el voltaje, o en este caso aumentamos o disminuimos la resistencia. Vamos a ver esos ligeros cambios, tiene mucho sentido, pero yo creo que con la práctica se van a empezar
Ah, ok, no por nada, Fidel, para eso estamos. Con la práctica se van a poder empezar a identificar un poquito más con este tipo de problemas. Por eso les digo, es algo confuso, creo yo, pero la clave es poner atención en los detalles, como todo, como esto. Si recuerdan, fíjense bien, aquí dice, el voltaje será el mismo para cada componente. Caso contrario, chicos, con lo que hicimos acá. Aquí, la corriente es la que era la misma y el voltaje era el que se iba a dividir entre los componentes. Este es circuito serie. Y en paralelo, la corriente ahora es la que se divide y el voltaje es el que es el mismo. Entonces, hay que identificar primero con qué tipo de circuito es con el que estamos trabajando. ¿Sale? ¿Alguna otra duda hasta acá? No, todo bien. Gracias. Perfecto. No, ¿de qué? Las fórmulas ya las vimos, ¿cierto? Sí, ok. Ahora sí, segunda ley de Kirchhoff. En un circuito paralelo, la corriente que entra a un nodo es igual a la suma de las corrientes que salen de él, que precisamente era lo que yo intentaba especificar aquí, ¿no? La suma de estas corrientes, en este caso, se me pierde el mouse. Una disculpa, aquí está. Esta corriente más esta corriente más esta corriente, al final nos dan un total, que es este. Lo mismo que yo intenté hacer en la explicación con esta, ¿sí? Yo aplicaba aquí 10 volts y al final esos 10 volts eran menos esto, menos esto, menos esto, y la suma de estos tres me daban el valor de la fuente. Si fijan, estamos hablando de lo mismo, pero de manera inversa. Nada más hay que saber cómo lo vamos a valorar para poder trabajar con él. Si es un circuito serie o es un circuito paralelo, ¿vale? De igual manera, siempre he tenido un poquito de más, digámoslo así, inconvenientes al explicar este tema porque es algo confuso en primera instancia. Les recomiendo que no se queden solamente con lo que yo les diga. Échele un ojo a algún libro, algún video, quizás. Yo también les voy a subir alguno en YouTube. Se los voy a compartir para que ustedes los vean. Y sobre todo esos videos de YouTube, pues van a venir problemas. El primer problema de los ejercicios que les voy a dejar de tarea viene resuelto ahí. No con la intención de que lo copien, ya les dije, pero sí con la intención de que ustedes vean el procedimiento más que nada. Y más que eso, realmente el cómo se hace, para que ustedes logren hacer sus ejercicios. Entonces sí, les recomiendo por lo menos que incluso este video que se está grabando, lo miren más de una sola vez, para que empiecen a captar un poquito mejor quizás la información. ¿Vale? Sí, ok. Oiga, profe, acerca de lo Adelante. que comentan, bueno, se me viene algo a mi cabeza. Por Ok. ejemplo, la corriente que tenemos nosotros es a 110. Por un medio de circuito en serie, ¿la puedo bajar a 50 por medio de resistencias? Sí, Árale. de hecho, el transformador, hablábamos del transformador, no sé si recuerda, el transformador, por ejemplo, en la fuente es lo que va a hacer, nos va a transformar esos 110 en 24. Y el transformador no es otra cosa más que un embobinado, no es una resistencia, pero el embobinado también lleva una resistencia, que realmente, como les digo, si hablamos de alterna, el término sería impedancia. Muy bien, gracias. ¿Vale? Por nada. Y aquí está expresado algo como lo que yo explicaba hace ratito sobre la corriente. Precisamente aquí tenemos nuestra fuente de 110, de 100 volts, perdón, en este caso. Y aquí tenemos una resistencia, ¿no? Que yo les explicaba que esta resistencia, por lo general, se le llama de carga. Y aquí, este elemento no precisamente habla de una resistencia, pero puede ser un foco, puede ser un motor, puede ser la lavadora, la secadora, su computadora, un cargador, etcétera, etcétera. Todo lo que les esté requiriendo esa energía
se ve representado en esta parte por una resistencia, ¿vale? Entonces, esta pudiera ser otra pregunta de examen, chicos. Atentos. ¿Dónde está mi maldito mouse? Aquí. Ley de Joule. Todo esfuerzo que gasta la corriente al pasar por un conductor se transforma en calor. Aquí esto es una parrillita eléctrica. Observemos, como les había comentado, siempre vamos a cerrar circuito de negativo a positivo. Entonces mi corriente va a empezar a fluir por aquí. Aquí se va a detener tantito en esta resistencia o en este elemento, pero vamos a cerrar circuito acá, ¿sale? O de manera inversa también podemos representarlo, como decía su compañero, ya sea que quieran empezar de aquí o acá. Si es alterna, pues ya saben que primero va en un sentido y luego va en el otro. Y ese esfuerzo que haga la corriente para ir de un lado a otro y sobre todo pasar por aquí, se va a ir representando en calor. ¿Sale? Que en esta ocasión, pues el calor lo aprovechamos precisamente pues para cocinar, ¿va? Eso es para todos. Incluso me gusta dar este ejemplo. Este esfuerzo lo podemos valorar, no valorar, perdón, lo podemos apreciar con nosotros mismos. Ahorita quizás todos estamos bien a gusto, ahí sentadotes en una silla, en la mesa, en el sillón o en la cama, acostados, y estamos tranquilos. Pero, ¿qué sucede si yo aumento mi esfuerzo, yo aumento mi fuerza, si yo aumento ese voltaje? ¿Cómo? Que yo me pare ahorita mismo y empiezo a caminar un poquito más rápido, ¿no? O me salgo simplemente al sol a caminar. Mi cuerpo va a empezar a generar esa resistencia. ¿Por qué? Porque las condiciones a las cuales estoy sometiendo mi cuerpo ahora son distintas. ¿Qué pasaría si yo empiezo a subir o bajar escaleras? Mi cuerpo va a empezar a generar esa resistencia también. ¿Y cómo veo reflejado yo ese esfuerzo? Pues también con calor. ¿Qué va a pasar? Nuestra temperatura corporal empieza a aumentar y por ende empiezo a sudar, ¿no? ¿No es lo que sucede cuando nos agitamos? Mucha gente se pone colorada porque la sangre empieza a fluir por todo el cuerpo, sobre todo en la cara, ¿no? Que se empiezan a poner rojos. Cuando la gente se apena también, que se ponen con la cara colorada, pues es un esfuerzo. El corazón empieza a bombear más sangre y lo podemos notar de esa manera. No sé si está claro el ejemplo, chicos. Sí, profe. Perfecto. Claro. Hecho. Para eso, precisamente, chicos, tenemos los disipadores, que si hablamos con el mismo ejemplo del sudor y del esfuerzo corporal, pues la cerveza sería un buen disipador. No se crean. Los disipadores se encargan precisamente de disipar, como su nombre lo dice, ese calor, ¿no? De que el calor no se concentre o no se quede, no se tenga retenido en un solo lugar. Porque esto en la electrónica, pues una sobrecarga de calor también nos puede jugar, nos puede hacer malas bromas. Hay componentes que no están diseñados para trabajar a ciertas temperaturas. Por lo mismo, Carlos, ¿me ayudas con tu micro, please? Gracias. ¿Dónde estaba? Ah, sí. Hay componentes que no están hechos para trabajar a ciertas temperaturas. Por eso, cuando se van a sacar a la venta, se les hace unas pruebas de temperatura para saber que el componente es resistente, ¿no? El fabricante te lo dice. De hecho, si compran o han comprado recientemente algún aparato electrónico, en los manuales que nadie leemos, ahí dice usarse en tal rango de temperatura. Por lo general son como a los -5 grados o hasta los 48 grados, ¿no? Pensando en los estados o en los lugares o países a los que se les vende, ¿no? Como les repito, si vives en un lugar donde hace mucho frío y en invierno hasta neva, pues la temperatura baja de manera drástica. Y si vives en un lugar donde hace mucho calor, sobre todo no sé, en el sur, qué sé yo, o en las costas donde hay mucho calor y sobre todo mucha humedad, que la temperatura aumenta a arriba de 40 grados, pues ellos se deben de asegurar que si su producto se vende en esos lugares,
pues no se ha afectado el funcionamiento ni la integridad del mismo producto precisamente por el calor. Entonces, para eso se diseñan los disipadores, que son piezas de acero, aluminio principalmente, y sirven para derivar la parte del calor que se genera en los dispositivos electrónicos, perdón, que transportan las corrientes elevadas. Entonces, supongamos que su equipo va a estar trabajando todo el tiempo, ¿no? Como lo hacemos, como el ejemplo que les mostraban con el cuerpo. Es como si tenemos a un corredor de un maratón que está corriendo durante más de 2 horas, qué sé yo, 3 horas, no sé cuánto dura un maratón, nunca he corrido uno, pero estos corredores, por ejemplo, someten a su cuerpo a una temperatura constante, por lo cual ellos empiezan a sudar, como les comentaba, se empiezan a deshidratar, y por eso es que la gente alrededor se pone a ofrecerles bolsitas con agua, algún Gatorade o algo así, bebidas que les ayude a rehidratarse, ¿no? Para que puedan mantenerse con ese ritmo. En los componentes electrónicos pasa exactamente lo mismo, pero pues no les podemos echar agua ni Gatorade, entonces por eso usan disipadores, para que les ayude a que esa temperatura, que no la podemos eliminar, eso es un hecho, la temperatura va a estar, pero sí podemos ayudar a que la temperatura se vaya hacia otros lados, ¿no? Incluso, no me van a dejar mentir, hay dispositivos, por ejemplo, las computadoras, que traen un ventilador. Cada que la computadora se empieza a calentar, entra en marcha el ventilador para ayudarle a sacar ese aire caliente, no a enfriar, a sacar el aire caliente de donde está. Los coches, por ejemplo, yo tengo un Chevy, que su pata de palo precisamente es que se calientan muy, muy, muy fácil, y enfriarlos es un show. Entonces, el ventilador del Chevy a cada ratito se prende. ¿Por qué? Porque es el que ayuda a mantener el motor frío, a que no se sobrecaliente. ¿Para qué? Pues para que no se desviele, para que no tenga algún efecto contraproducente, ¿no? Por el hecho de que pues el carro, mientras esté encendido, pues esa fuerza la refleja también en calor, pero demasiado calor también le hace daño, ¿vale? ¿Vamos bien hasta acá? Sí, ok. Precisamente. Hey. Hey. No, que está bien, está bien. Ah, gracias, Juan. Hablando de calor, hablamos de potencia. Como les decía, no es lo mismo que yo me salga a caminar a que yo me salga a correr. Obviamente, si yo me pongo a correr, pues demandaría más potencia, ¿sí? Por lo cual sería más calor. Ahí es donde entra la ley de Watt. La ley de Watt nos dice que la potencia eléctrica es directamente proporcional al voltaje de un circuito y a la intensidad que circula por él. Lo mismo, pero llevado otra vez al escenario del cuerpo humano. Como les digo, no es lo mismo a que yo me salga simplemente a caminar 1 hora, a que yo me salga a correr 1 hora, ¿no? Incluso hasta los expertos en el tema, como nutriólogos o deportistas, hacen un cálculo, ¿no? De cuántas calorías quemas si tú te sales a hacer una actividad por cierto tiempo. Obviamente, si tú sales a caminar por 1 hora, vas a quemar cierto número de calorías. Pero si tú te sales a correr 1 hora, vas a quemar muchísimas más. Si tú te pones a nadar, por ejemplo, quemas más calorías que las anteriores, etcétera, etcétera. Y esto lo vemos representado con esta ley. Ahora, en la ley de Watt, ya entra, si se fijan aquí en lo que tenemos como... Déjenme rayar acá. En esta P que tenemos aquí. En nuestra pirámide de Viva la Reina Isabel. Aquí obviamente pues, nos hace falta la intensidad, ¿no? Ahorita vamos a ver uno más completo, pero aquí ya entra la letra P. La P es de potencia, y la potencia va a ser igual a la W, que sería watt. ¿Sí? ¿Cuántos watts de potencia? Este ejemplo lo podemos apreciar, o sería más claro precisamente para los amortiguadores, los amplificadores de audio, ¿no? Que entre más potencia del amplificador, pues obviamente va a ser más potente. ¿Ah? Si hablamos de potencia, hablamos de la FEM, que es fuerza electromotriz.
La potencia es la transformación de la fuerza electromotriz de la FEM en otros tipos de energía. Tenemos ahí un ejemplo de una batería que mediante su energía química pues alimenta algún circuito como es el motor que está acá, y eso se convierte en una energía mecánica que al final nos da, en este caso, la fuerza suficiente para que logremos echar el alternador, y por ende ese alternador genera también una corriente que regresa a la batería. Esto ya se los había explicado también en la primera clase. O sea, aquí tengo mi batería, la cual va a echar a andar primero, a este se le llama motor de arranque, estamos hablando de la marcha. La marcha va a echar a andar el motor, y mientras el motor está girando, pues llevan poleas y llevan bandas, etcétera, etcétera. Mientras el motor esté haciendo su función, va a girar esta banda, y esta banda, mediante un engrane, va a girar este otro motorcito, que es un alternador, que vamos a usar ahora esa fuerza de manera inversa. Aquí, de manera eléctrica, lo hacemos de manera mecánica, y aquí, de manera mecánica, lo tenemos de forma eléctrica. ¿Para qué? Para que esta misma corriente que se genera aquí me vuelva a ayudar a que la batería siga estando cargada. Por eso es que las baterías duran años incluso, ¿sale? No crean que por lo mismo que las ven algo grandes, no quiere decir que toda la energía se almacena ahí. Sí es demasiada energía la que se almacena ahí, pero no se mantienen cargadas por sí solas, necesitan la ayuda del mismo carro. Por eso es que si el alternador no funciona, pues muy difícilmente van a lograr andar con su carro para todos lados, van a tener que pedir un puchón, como habíamos comentado en clase, ¿vale? Este sería el formulario completo de la ley de Ohm y de Watt, ¿sale? No cambia absolutamente en nada. Lo que teníamos nosotros de viva la reina Isabel queda exactamente igual, pero en este caso vamos a agregar también la potencia, y al final obtenemos esta figura, ¿vale? Si se fijan, tenemos la V, que es de volts, tenemos la R de resistencia, tenemos la I de intensidad o de amperaje, y tenemos la P de watt, ¿sale? El funcionamiento es exactamente el mismo, chicos. Ahora, la diferencia es que como tenemos ya la P, basta que yo tenga dos valores para conocer el tercero. Pero en este caso no solamente puedo tener dos, quizás puedo tener tres. Un ejemplo, si yo quiero conocer, ¿qué les gusta? La intensidad. Para conocer la intensidad, tengo estas tres opciones. O la puedo calcular con la potencia y la resistencia haciendo esta operación, o bastaría que yo conociera la potencia y el voltaje, una división, o bastaría que yo conociera el voltaje y la resistencia. Entonces ya no solamente me quedo con dos valores, ya puedo echar mano de un tercero, en caso de que no tenga el que necesite. Si yo quiero conocer la resistencia, basta que yo haga esta operación de la potencia sobre la intensidad, pero ojo que aquí la intensidad está al cuadrado, o que yo sepa el voltaje, que también está al cuadrado, sobre la potencia, o simplemente el que ya conocíamos, que era el voltaje sobre la intensidad. Lo mismo para el voltaje. Si yo quiero conocer el voltaje, esta ya la conocíamos, la resistencia por la intensidad, que es la que está aquí. Al revés, da lo mismo que yo multiplique R por I a multiplicar I por R, ¿va? Para evitar confusión. O que yo sepa la potencia y la divida entre la intensidad, o haga una raíz cuadrada de la potencia por la resistencia. Lo mismo para la P, una división del voltaje al cuadrado sobre la resistencia, o la resistencia por la intensidad, que también está al cuadrado, o simplemente el voltaje
por la intensidad, ¿va? De ahí no cambia absolutamente en nada. Esta información también se las hago llegar. ¿Hasta aquí alguna duda, chicos? No, todo bien. Perfecto. Si les parece, entonces voy a parar la grabación acá.